Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarme en esta jornada de viernes. Ayer nos íbamos a la playa y hoy nos vamos a los nortes, a esos momentos nórdicos con la baraja de las runas. Este momento rúnico para terminar semana. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el día de hoy. Recordarte que mañana vamos a estar de nuevo ahí en directo. Vamos a ir hablando de una serie de temas. No sé exactamente. A mí me gusta fluir y hacer un poco así el loco, aunque si tienes algún tema que te apetezca que toquemos o bueno, sobre la marcha también puedes plantearlo, no sé, a mí me gusta programar lo justito o planificar, mejor dicho, lo justito, pero siempre estoy abierto, por supuesto, a sugerencias porque eso lo hacemos para hablar entre todos, no para hablar yo solito, ahí como los locos. Eh, Vamos con esta energía del día de hoy, vamos a ver qué nos quieren decir para terminar semana, vamos a ver cuál es ese mensaje rúnico, vamos a ver qué nos quieren decir, qué nos quieren hacer ver en este momento. Están espesitas, ¿eh? Están espesitas. Vamos a dejar esta por aquí, ya que se ha caído. Vamos a ver qué complemento, qué nos dice después de la que vayamos a sacar, la oficial, por así decirlo. Gracias siempre de nuevo por estar aquí. Si te apetece preguntar algo, este es el momento. Si no te apetece preguntar nada, simplemente ábrete a recibir este consejo, mensaje, sugerencia de las runas, ese susurro del alma, que es una de las definiciones de la palabra runa. Secreto, susurro del alma. Por favor, ¿cuál es ese susurro? ¿Cuál es ese mensaje? Para las personas que estamos aquí conectadas en este momento, ¿qué mensaje rúnico tienen para nosotros, para nosotras? Vale, Algis. Algis, también llamada el as. El futar puede variar un poco dependiendo de la zona, el anglosajón, el germánico, pueden variar un poco, incluso los propios nombres de las runas. Pero el as o Algis, como querramos llamarlo, es esa runa que nos habla de la protección, que nos habla de la conexión con lo divino. Esta runa nos dice que quizás llega en un momento en el que estamos muy necesitados de eso o que requerimos mucho de eso, requerimos mucho, quizás no tanto de esa ayuda, pero sí de la conciencia de la ayuda, que para mí es lo más importante. Es decir, si has preguntado por algo, te están diciendo que estás guiado, que estás guiada, que estás protegido, protegida por lo divino, por lo superior, por el poder más elevado, por el universo, como tú lo quieras llamar. Y por tanto te están diciendo también quizás que sueltes un poco eso. Ya sabes que aquí somos mucho del soltar, del confiar, y ya sabes que también siempre decimos que quizás como seres humanos es una de nuestras asignaturas pendientes por definición, porque el ser humano lo va a controlar todo, lo quiere saber todo, lo quiere comprender todo, lo quiere fiscalizar todo, y resulta ser que todo no se puede, entonces ahí entramos en conflicto porque nos crispamos, nos chinamos, nos enfadamos. Entonces, si has preguntado por algo, a priori, si la respuesta tuviera, si la pregunta, perdón, pudiera tener una respuesta de sí o no, obviamente la respuesta es sí, a eso que has preguntado, la respuesta es sí. Encaja ese sí como tú lo sientas, sí puede ser, sí puede ocurrir, sí es bueno para ti, sí se te aconseja como tú lo sientas. Si no hemos preguntado nada, nos están diciendo que hay una fuerza superior que está ayudando, que está accionando, actuando para que avancemos, para que algo se resuelva. Y sobre todo, si en este momento, por la razón que sea, de trabajo, de vida personal, de salud, en fin, de lo que sea, estás en un momento un poco comprometido, más todavía ten presente que esa energía está ahí, que no estamos desamparados, que no estamos caminando solos, que nunca caminamos solos. Y también, por supuesto, la sugerencia de Algis es que hagas tú por generar esa conexión. Por eso decía lo de tomar conciencia. Es como el tema de los ángeles, por ejemplo, que hablamos aquí muchas veces. Nuestros ángeles están ahí para ayudarnos, pero si nosotros no les damos permiso, no les permitimos que actúen, no les invitamos, de hecho, directamente a que actúen, se ven un poco más limitados porque tienen que respetar nuestro libre albedrío y nuestra decisión a priori de no pedir ayuda. Entonces hay que pedir siempre esa ayuda, siempre. Nunca se pide demasiada ayuda, nunca es suficiente. Por supuesto, también pedir esa ayuda actuando nosotros en la manera que nos corresponda.
Por ejemplo, si es un tema de salud, yo no puedo pedir ayuda. Bueno, puedo, todo se puede. Pero ¿de qué me sirve pedir ayuda si luego yo no me cuido, si luego yo no hago por mí y yo luego no acudo a un médico o voy a un médico y no me tomo lo que me mandan o no sigo la terapia que me mandan? Pues no vale de nada. Entonces, en todos los aspectos, pedir ayuda y ayudarnos. Bien dice el dicho o la frase, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, energía del día, ser conscientes de esa protección, que siempre estamos conectados. Yo además siempre digo que Algis para mí tiene como forma de antenita y representa esa conexión que tenemos con lo divino y esa conexión y esa protección que también se manifiesta muchas veces en forma de mensajes. No nos ayudan directamente, pero nos dicen cómo hacer algo. No nos ayudan directamente, pero nos inspiran a encontrar la solución perfecta para nosotros. Vamos a ver esta otra carta, tengo mucha curiosidad, esta otra runa. Hágala. ¡Fua! La carta de la crudeza, la carta del granizo, la carta que en cierta manera, no hay que mezclar churras con merinas, pero en cierta manera yo siempre siento una relación muy profunda entre Ágalas y la torre. Ágalas viene a representar como estos dos travesaños que están a los lados, representarían la estabilidad y ese travesaño que está ahí en medio parece como que está cayendo. Figúrate que ese travesaño finalmente acaba cayendo y por tanto destruye esa estructura. Por eso digo que tiene un poco que ver con la torre, perdón. Ágalas es una carta que nos habla del, aquí lo tienes, de hecho, granizo. La traducción literal de Ágalas es granizo, el granizo. Y hace referencia a cuando los antiguos tenían ya la cosecha prácticamente lista para recoger y venía una tormenta y acababa con todo eso. Para ellos eso era pues un gran problema porque de qué iban a comer el resto del año, porque esa cosecha suponía sus reservas para cuando llegara el invierno y para cuando los tiempos fueran más difíciles. Entonces era un gran problema, por eso esta runa está relacionada con la crisis, con la problemática. Siempre, al igual que la torre, nos va a hablar de algo que se tiene que ir, que tiene que quedarse atrás, que tiene que alejarse de nuestra vida y que quizás se hace de una manera un poco dura. Pero fíjate lo que tenemos aquí. Yo siento que lo que nos están diciendo es que quizás vivimos emocionalmente o psicológicamente muy metidos en la runa Ágalas, muy pensando en lo malo, en lo negativo, en los problemas, en lo que va a ocurrir, que me va a destrozar la cosecha, en el granizo que va a caer y va a destrozar todos mis planes, me va a hacer pasar hambruna y todo eso. Y nos olvidamos de esto, nos olvidamos de Algis, nos olvidamos de esa protección, nos olvidamos de esa mano que está siempre arriba haciendo para nuestro mayor bien. Entonces, y aquí también con Ágalas me reafirmo lo que te decía, si por alguna razón tú tienes la sensación de que ahora estás en un momento un poco complejo, un poco Ágalas, pues con más razón todavía conecta con esto. Déjate ayudar, déjate ayudar, entrégate, suelta eso, que caiga lo que tenga que caer, pero que tú lo vivas de una manera, digamos, con confianza, que confíes en que siempre va a ser más poderosa la energía de Algis que la energía de la runa Ágalas, porque Ágalas es algo puntual, es algo momentáneo y esto es siempre. No hay nada que pueda contra la energía divina. Ágalas también nos puede hablar de las situaciones donde, por ejemplo, perdemos un empleo, por ejemplo, y en ese momento para ti pues es un problemón, porque a todos nos hace falta el curro, obviamente. Pero a lo mejor ese momento de perder el trabajo es la mayor bendición que puedas tener, porque si confías en Algis, si confías en tus guías, en tu Dios, en tu divinidad, te va a traer un trabajo mejor. Quizás era necesario que ese trabajo se perdiera. Quizás era necesario que esa relación terminara. Quizás era necesario que esa crisis se diera para que tú pudieras saltar, para que pudieras catapultarte hacia algo muchísimo mejor, que de no haberse caído esa estructura nunca habrías llegado. Así que siempre confiando, ¿vale? Pero sobre todo yo lo siento mucho en la clave de estás mentalmente, estás instalado, estás instalada en un momento Ágalas, estás muy preocupado
por el futuro, por las crisis económicas, por las guerras, por los conflictos, todo eso, pues desplaza ese ágala, desplázala por este aljiz y confía en que todo siempre se encausa, todo siempre acaba por ponerse en su sitio, que es mucho más poderosa la energía divina que la energía ágala, que, como te decía hace un momento, es una energía puntual, pasajera y nunca viene para quedarse, siempre viene para revolucionar. A veces esa revolución es incómoda, es molesta, pero siempre, siempre, siempre es para bien. Así que a confiar mucho en Aljiz y a dejar que todo vaya colocándose en su sitio y a pedir ayuda, siempre humana y divina, que estamos en nuestro derecho, que es necesario y es muy bonito además, porque significa que confías en ti, confías en Dios, confías en el médico, en el amigo, en quien tú le pidas esa ayuda, y confías en ti porque reconoces que hay cosas que no puedes hacer solo, que no tienes por qué, además de hecho, y eso es un síntoma de madurez y de evolución muy grande. Siempre o casi siempre podemos entender o pueden habernos inculcado que pedir ayuda es una debilidad. Al contrario, es la mayor fortaleza que podemos demostrar y el mayor acto de generosidad para nosotros mismos. Feliz vida, feliz viernes, nos vemos mañana. Ya sabes, si tienes algún tema que quieras lanzar por ahí, sugiérelo, que igual pues cuadra o igual no, según ya lo vamos viendo, pero que tú no te quedes con la gana, ¿vale? Muchísimas gracias, hasta mañana.